gustaría compartirte cómo funciona nuestra mente creativa, cómo podemos conectarnos con esa parte que nos pertenece a todos, que es la creatividad. De un tiempo para acá he estado yo interesada en este tema, por supuesto vinculado a la parte de la escritura. Y si recordarás o si aún no te has dado una vuelta por los primeros programas que grabé, hay incluso un programa que se llama Cómo conectarte con tu ser creativo y te voy a dejar el link aquí. Justo porque de un tiempo para acá yo me he interesado por saber cómo es que yo puedo conectarme con esa parte mía. Y no solo a través de la escritura, sino a través de todo lo que hago. Me ayudó mucho encontrarme dos libros de un psicólogo que se llama Gary Marcus. Te voy a dejar aquí los nombres, pero te los digo. Uno de ellos se llama El nacimiento de la mente y el otro se llama La azarosa construcción de la mente humana. A través de sus estudios, bueno, él se ha dado cuenta cómo es que podemos conocer a esta parte de nosotros. Pero yo me enfoqué más que nada en aplicar esto a la parte de la escritura, pero también a la parte que se detona en nosotros cuando estamos en un proceso creativo. Lo primero de lo que me di cuenta a través del proceso de la meditación, por ejemplo, es que cuando estoy meditando y estoy tomando aire, que es como una meditación básica de tomar aire, respirar correctamente, que el aire empiece a fluir hasta la parte del estómago y estar de alguna manera como concentrándome en esta idea de respirar y cómo es el flujo de entrada y salida de aire, me empecé a dar cuenta que cuando lo hacía, si tenía mucho sueño, por ejemplo, me despertaba. O lo que pasaba también era que estaba como más concentrada en ciertas cosas. Cuando estuve revisando la etimología de la palabra inspiración, que simplemente significa tomar aire, me doy cuenta y hago un vínculo entre esto, entre cómo tomar aire y cómo he experimentado yo el tomar aire de la mejor manera que yo pueda. Y creo que esta idea de inspirar, es decir, de tomar aire, a lo que me lleva es a que empiece a oxigenarme correctamente, empiece a oxigenar mi cerebro de manera adecuada y a lo que me lleva es a tener ideas claras. Entonces, si tomamos esta idea de la inspiración como tomar aire correctamente, así literal, y a lo que me llega es a que yo tenga una claridad mental, entonces desde ahí yo ya estoy conectada con esta parte creativa al tener una claridad. Y esto lo voy a estar como enlazando con este estudio del señor Gary Marcus, porque él más o menos comparte esto que te estoy diciendo. Ahora, esta parte nuestra, ¿cómo es que se activa? Parecería que la creatividad creemos que es de unos cuantos, pero la creatividad es de todos. La diferencia entre quienes experimentan creativo con quienes creen que no tienen esa parte de creatividad es simplemente que quien la usa constantemente tiene como mucha más cercanía con la creatividad y no solo eso, sino que la está experimentando y confiando en ella. Quien cree que no tiene esta parte de creatividad, lo único que ha hecho es ocultarla a través primero de la creencia de que no la tiene y después ocultarla porque no la usa. Y cuando no se usa, no es que ni siquiera se atrofie, es solo que se oculta y es solo que ya no es parte de tu realidad. Sin embargo, cuando la estás usando constantemente, lo que significa es que esto pues se detona y empieza a funcionar de una manera correcta. ¿Qué más tiene esta parte de nuestra mente creativa? Primero, pues es empezar a utilizarla, como te decía. Otra parte de la mente creativa es que en el momento en el que estamos conectándonos con ella, empezamos a tener más confianza. Y no solo es que tengamos más confianza, sino que empieza a activarse de una manera mucho más recurrente e instantánea.
Empiezas entonces a confiar en ella y empieza a surgir y emerger en cada momento para poder enfocarte y colocarte en este estado creativo. Me gustaría compartírtelo en otro programa en donde sea como más práctico. Ahorita te quiero compartir más la parte teórica, pero en la parte práctica, que por supuesto va a ser un proceso de visualización creativa y que la siguiente semana te voy a explicar qué es eso, si no has visto en algunos videos donde ya lo he explicado. Y lo vamos a conectar con esta parte de conexión con la creatividad. Ya no va a ser con el ser creativo como ya lo hice al principio del canal, pero ahora va a ser como para poder ir explorando la parte creativa y quitándole como esas barreras que la han mantenido oculta o quitándole algunos vicios o quitándole alguna, yo le llamo basura, que puede estar ahí que no permite que salga en toda su plenitud. Esta parte de la creatividad es que una vez que nos conectamos con ella, como te decía, empieza a funcionar todo el tiempo y todo el día. Y es cuando empiezan a llegarte ideas mucho más claras, pero como si fueran estos de, como decimos en México, me cayó el 20, o como si te atravesara un rayo de pronto, pero es porque estás empezando a confiar en ella. Entonces te abres a este tipo de destellos porque así empieza a funcionar la mente creativa, a manera no tanto de mensajes realmente así literales, pero sí a manera de estas circunstancias que parecen como azarosas o de este tipo de iluminaciones que nos llegan o ideas. Para poder tener acceso a esta mente creativa, hay una serie de pasos, si podría decirse así, con los que podemos vincularnos. Lo primero, en el momento en el que ya estoy conectado con esta mente creativa, como te digo, lo vamos a hacer de una manera mucho más práctica en la siguiente semana, lo primero que tendrías que hacer al conectarte con ella es tener la idea muy clara de lo que quieres. Tanto si se refiere al proceso de la escritura, pero también si se refiere a un proceso creativo de un trabajo, o sea, es decir, explorar algo nuevo dentro de lo que tú ya haces habitualmente, o, no sé, pienso en hacer un pastel de manera creativa, tal vez. Es mandarle como una orden, porque esta parte nuestra recibe esas órdenes para abrirse. Cuando tú le das una orden, es como si esta parte personificándola dijera, o sea, yay, sí, ya me dio una orden, ahora sí voy a activarme y empieza a activarse a través de esta orden. Sin embargo, esta orden tiene que ser clara. ¿Qué quieres hacer? Quiero escribir una novela, por ejemplo. Ese es algo muy claro. Y lo que va a hacer esta mente creativa, una vez que tú le das este señalamiento muy directo, y al rato no lo estás cambiando, o sea, si empiezas a tener ya como una idea de lo que quieres que se trate la novela y no lo estás cambiando, yo diría, no la perturbas, pues, no la metes como en diferentes mandatos, o sea, es como cuando mandas muchas cosas a la computadora y la computadora como que medio enloquece y no agarra todos los ordenamientos, es igual. Necesitas ser muy claro en lo que le estás eh, señalando a esta parte de la mente creativa. Otra de las maneras, una vez que tú ya le mandaste este señalamiento, es que empieza a liberar ciertas intuiciones a través de acontecimientos que te van a ocurrir. ¿Qué significa esto? Que como ya la mente está activada a través de la claridad y de la definición de lo que le mandaste, entonces ya sabe qué es lo que te va a funcionar para que eso sea clave. Entonces de repente te levantas a las 3 de la mañana y en lugar de estar como moviéndote en la cama, te levantas y es una oportunidad como para escribir, estás recibiendo ese señalamiento, ¿sí? Pero si en lugar de eso empiezas a renegar y a no
estar alerta a esos señalamientos, entonces lo que va a pasar es que vas a perder esa oportunidad. Sin embargo, puedes seguirte mandando ciertas ideas, ciertas intuiciones o presentarse incluso en sueños. Porque esta mente, según el señor Gary Marcus, trabaja todo el día. Una vez que tú le das el señalamiento, va a trabajar todo el día. La diferencia entre una persona que es genio y una persona que cree que no lo es que el que es genio cree ciegamente en esa parte creativa y confía en ella. Entonces está alerta a todo lo que le está enviando, recibe esas señales, las toma como parte del proceso y lleva manos a la obra y empieza a confiar cada vez más, cada vez más, cada vez más. Quien no lo hace, quien no confía y empieza a dudar de lo que le está enviando, entonces esta mente otra vez vuelve a ocultarse, ¿sí? Pero como te decía en un principio, no es para siempre porque tú puedes activarla. Una vez que empiezas a confiar en ella sin ponerla en duda, lo que va a pasar es que todo va a empezar a resultar de una manera más sencilla. ¿Por qué? Cuando digo de una manera más sencilla, lo estoy vinculando un poco al programa anterior donde te hablaba del esfuerzo, porque esta mente no actúa bajo presión, no puedes forzarla, no puedes regañarla, necesitas dejarla fluir porque como te decía anteriormente, estás confiando en ella. Y para confiar en alguien es necesario que le permitas que se explaya a la manera que considere correcto, porque estás confiando en ella. Eso es lo que ocurre con esta mente creativa. Entonces necesitas, otra vez voy a reiterar esto, en soltarte y dejarla que funcione de la mejor manera para ti. ¿Esto qué implica? Que es sin esfuerzo. Aquí te voy a dejar el link del programa pasado para que veas cómo se puede generar o empezar a hacer las cosas de una manera mucho más fluida, de una manera mucho más suelta. Cuando tú a esta mente, fíjate, esto me di cuenta hace poco, empiezas a presionarla, uno no va a funcionar. Pero también ahí se me hace que podría confundirse, porque eso me pasaba a mí también. Cuando yo decía, es que yo quiero estar apasionada en todo lo que hago. Realmente sentir como esta energía de apasionamiento, ¿ok? Esta mente efectivamente te va a enviar más energía para que tú puedas llevar a cabo eso que le propusiste. Pero nos equivocamos cuando decimos que esa energía es pasión. Y otra vez, me voy a la raíz de las palabras. Últimamente ando mucho en eso. Si nosotros le pedimos esa energía a través de la pasión, justo esa palabra lo que nos representa a nosotros es lo contrario de lo que le estamos pidiendo. ¿Por qué? Porque la palabra pasión justo viene de la raíz pasio, que significa padecer. De ahí por eso la pasión de Cristo, porque está en un padecimiento. Si nosotros creemos que la energía de la pasión es una energía para disfrutar, estamos equivocados porque la pasión lo que realmente nos indica es estar sufriendo eso. Y entonces, si la mente creativa me está enviando energía para que yo logre eso que le propuse y empiezo a padecerlo, porque creo que así es como me apasiono, entonces esta mente otra vez va a dejar de funcionar porque no funciona ni bajo presión, ni bajo esfuerzo, ni bajo sufrimientos. Pero estuve indagando y encontré yo una mejor palabra, una palabra que para mí es más adecuada, pero tú puedes elegir la que tú quieres y buscarla. Y la palabra que a mí me funcionó más para este efecto de estar como realmente absorto en esta energía es la palabra entusiasmo. Estoy más bien entusiasmada de compartirte esto que a mí me ha estado empezando a funcionar. Y créeme que de una manera sorprendente. Por eso es que decidí compartírtelo. Cuando empiezo a cambiar esta palabra de pasión por entusiasmo y permito que esa energía
que me envía mi mente creativa funcione desde el entusiasmo, entonces las cosas empiezan a cambiar porque unado al entusiasmo está también el disfrutar esto que estoy haciendo. Pero la palabra entusiasmo, ¿de dónde viene? Viene de una raíz griega que se compone de tres palabras, que es en, teo y atma. Estas tres palabras lo que nos quieren decir es algo así como eh, atrapado por el soplo divino, por decirlo de esta manera, y en una traducción media rara que estoy haciendo, ¿no? Porque la palabra en, si no me equivoco, es interno, el teo viene de Dios y atma viene de soplo. Entonces realmente traemos el soplo divino. Es desde donde nos conectamos. Otra vez regresamos a la palabra inspiración porque estamos tomando ese aire divino. Ese aire o esa energía que nos está enviando nuestra parte creativa. Y al confiar en ella, entonces, esta energía nos va a permitir incluso que el tiempo se anule. No hay tiempo cuando estamos realmente absortos en eso que estamos haciendo. Pero cuando lo estamos sufriendo, el tiempo pasa muy lento. Entonces, si empezamos a cambiar esa palabra, lo que va a suceder es que estamos conectándonos con esa mente creativa y estamos confiando en ella y le estamos permitiendo que trabaje. Creo que eso es lo principal, como permitirle que haga su trabajo, que haga su chamba, como decimos en México. Haciendo su trabajo, nosotros simplemente estamos, también una expresión muy mexicana, flojitos y cooperando. Mandamos la orden, empieza a trabajar esta mente y nosotros recibimos a través de señales, a través de esta energía que nos empieza a habitar, a través de cómo nos va indicando paso a paso lo que vamos a hacer. Pero otra parte que también me pareció importante de comentarte es que esta mente también va a generar ciertos acontecimientos para que eso se lleve a cabo. ¿Cómo podrían ser estos acontecimientos? Estos acontecimientos pueden ser favorables, pero también pueden ser desfavorables. ¿Qué significa esto? Que tendremos que aprender a través de cada uno de los acontecimientos que se nos presentan. Otra vez desde la confianza. Esto creo que queda un poco más claro en un programa que titulé Conflicto externo y conflicto interno. Yo no lo había vinculado en ese momento con la parte creativa, pero creo que ahora embona perfectamente porque tiene que ver con esto, cómo a través de ciertas peripecias u obstáculos nosotros podemos aprender. Entonces, lo que parecería que es adverso se convierte en un aprendizaje para poder lograr eso que le estamos enviando a nuestra mente creativa. Habíamos dicho que le enviábamos en la orden de que queríamos escribir una novela, por ejemplo, o hacer un rico pastel. A lo mejor el obstáculo de escribir la novela puede ser que mientras yo estoy en este proceso que yo quiero que sea creativo, resulta que me quedo sin trabajo. ¿Sí? Podría ser esa una parte. Si te quedas sin trabajo o alguna situación que tú crees desfavorable, ¿qué pasa? Que muchas veces esa situación, por ejemplo, de tener más tiempo, te puede llevar a que tengas toda esa energía solamente enfocada en tu novela. Y después resulta que la novela fluye tan bien que esa misma novela te puede dar el trabajo que necesitas y el dinero que necesitas. Entonces parecería que esa circunstancia adversa funcionó para detonar lo que tú le estabas pidiendo. Pero otra vez necesitas o necesitamos confiar en esta parte y soltarnos. Cualquier circunstancia que se nos presente ya no es ni adversa ni positiva. Es una circunstancia encaminada a lo que nosotros estamos necesitando aprender. Entonces ya no hay obstáculos porque esos obstáculos son como nuestro training para lo que queremos lograr. Y otra vez confiando en esta mente creativa. Esta mente creativa incluso algunas veces nos podría enviar hasta bloqueos.
¿sí? Una vez a mí me pasó que quería escribir un capítulo de una novela en la que estaba, pero nunca me ha pasado que me quedara así como, no, como sin ganas de hacerlo, como no lista, como un poco, pues así, bloqueada. No usaba yo la palabra bloqueada, pero era como desconcertada, ¿no? Entonces, lo que empezó a sucederme es que tomé una serie de cursos que me ayudaron mucho para poder hacer ese capítulo de otra manera y quedó mucho mejor. Y yo lo entendí después y dije, claro, necesitaba hacer esto, necesitaba pasar por esto para no acelerarme y terminar la novela de una manera que a lo mejor no me hubiera funcionado como yo quería. Y piensa en ti, piensa en ciertos acontecimientos de tu vida en donde te suceden cosas que parecen adversas y con el tiempo dices, claro, aprendí mucho de esa circunstancia. Eso es lo que hace la mente creativa, por eso está creando constantemente. Cualquier circunstancia que llegue entonces la vamos a unificar a ese proceso que nosotros necesitamos. Y creo que ya por último, esta mente creativa también lo que nos da, lo que nos envía, y esto lo vas a encontrar mucho más detallado en los libros de Gary Marcus, pero es esta parte de que está ligada, por supuesto, a la confianza, empiezan a suceder ciertas sincronicidades o eventos fortuitos que te pueden apoyar a lo que tú quieres activar en tu mente creativa, ¿sí? ¿Cómo? Sincronicidades que son ciertos eventos que ocurren, por ejemplo, de una manera que parecería mágica, es decir, tú estás pensando en alguien y ese alguien te habla por teléfono, o tú necesitas cierto dinero y de pronto alguien llega y te lo da sin que tú lo pidas, ¿sí? Esas son sincronicidades, pero también esta otra serie de eventos que nosotros podríamos llamar como casualidades o en México les llamamos las chiripas. O sea, una chiripa es, te sucede algo sin que tú lo esperaras, pero es algo afortunado que tiene un resultado mejor incluso, ¿no? Entonces, de pronto resulta que vas caminando por el camino habitual de siempre, pero ese día resulta que habían cerrado la calle y tú te tuviste que ir por otro lugar, pero descubres ahí en ese lugar que conoces a un gran editor que es el que te va a publicar la novela. Entonces necesitabas pasar por ahí, ¿sí? Ese tipo de eventos, como azarosos o casuales, necesitamos estar también alertas a que van a, y abiertas a que pueden estar ocurriendo. Entonces, nuestra mente creativa esencialmente lo que necesita sería enviarle con claridad una meta que queremos lograr, independientemente de que sea con escritura o no con escritura, confiar en ella, estar abiertos a las ideas, inspiraciones, sueños que nos va a enviar, hacer las cosas y confiar en ella desde la soltura, es decir, sin presionarla, y también con entusiasmo, porque es una energía que nos va a estar enviando. Y a través de esto lo que nos puede pasar son sincronicidades o eventos fortuitos que nos van a apoyar en esto. Espero que esta serie de pasos o esta serie de, pues de intromisiones hacia lo que es la mente creativa te puedan ayudar para comprender tu propia mente creativa. Como te decía, la próxima semana vamos a trabajar desde una visualización creativa para que puedas conectarte mejor con esta parte ya desde experimentarla. Espero que te funcione todo esto, que me dejes tus comentarios y bueno, te invito a que juntos sigamos escribiendo la vida, a que creemos nuevas historias y ahora conectados con nuestra mente creativa.